Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsebaot, Adonai Elohim Tsebaot, Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsebaot, Adonai Elohim Tsebaot, Asher Haya Ve'oveh Ve'yavo, Asher Haya Ve'oveh Ve'yavo, Santo, 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 Señor, Rey de los ejércitos, Señor, Rey de los ejércitos, Asher Haya Ve'oveh Ve'yavo, Asher Haya Ve'oveh Ve'yavo, ¿quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Buenas tardes, hermanos. Nuevamente con la oportunidad de estar reunidos en el Espíritu, poder recibir ese manjar que tiene nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Los invito a que me acompañen en oración. Padre, gracias por colocar tu mirada en cada uno de nosotros, por darnos esa oportunidad de vida en este día. Gracias porque a través de tu palabra has permitido que seas espejo para poder
saber cuáles son las cosas que debemos transformar en nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en ese proceso de conversión para estar delante de ti cada día, cada momento y hasta la eternidad. Te damos toda la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos viendo la segunda parte de la conversión. Vimos esta palabra maravillosa, contundente que nos hablaban este domingo. Y realmente, pues, es una palabra que tiene que movernos el piso, que tiene que llevarnos a cambiar nuestra actitud y a buscar, pues, esa salida que nos ha mostrado el Señor. Y nos hablaban ese domingo de esa parte de la conversión. Y veíamos cómo el Padre nos daba una cita en Jeremías 15:19. Dice, por tanto, así ha dicho Yahvé en Reino Valera 95, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y vemos que es una palabra maravillosa y quiero desglosarla paso por paso. Y vemos como, si usted me imagino que se habrá leído todo el capítulo, vemos como Jeremías pues empieza a hablar con el Señor, empieza a tener ese diálogo con Él. Y vemos una particularidad de Jeremías, pues empieza el quejo, pues la queja, empiezan muchas situaciones por las que estaba viviendo y pues que el pueblo de Israel no lo escuchaba. Y pues obviamente entran muchas situaciones en su vida. Y vemos cómo el Señor viene a este punto y empieza a trabajarlo. Y entonces me sorprende es esto. Dice, bueno, hermano, que usted lo llenó completo, dice, por tanto, así ha dicho Yahvé. Entonces vemos que Dios viene a hablarle a él, viene a confrontarlo y le dice, si te conviertes. Y me pareció impresionante porque pues, vemos un hombre que hablaba del Señor, que dijo que se había dejado seducir, ya había dado palabra, bueno, había pasado por un montón de cosas, pero el Señor le dice, si te conviertes. Entonces, y es lo que nos está diciendo a nosotros. Tal vez nosotros podemos decir, no, yo llevo 20, yo llevo 15, yo llevo 5, exceptuando pues obviamente las personas que nos escuchan por primera vez. Pero nos puede pasar lo mismo que Jeremías. Jeremías llevaba mucho tiempo, de hecho, sabemos que el Señor lo llamó desde muy pequeño a él, y vemos cómo Jeremías, Dios le dice a Jeremías, si te conviertes. Y es confrontante esa parte porque podemos creer que no necesitamos de esta palabra, que realmente pues nosotros ya llevamos un proceso y que ya hemos hecho y que bueno, un montón de situaciones. Pero nos confronta al decirnos, oigan, conviértanse. Hay muchas cosas que debemos cambiar, hay muchas cosas que aún faltan en ese proceso, como nos hablaba la pastora Diana el miércoles pasado, esa escalera, esos escalones paso a paso que debemos ir haciendo. Y nos dice, y una forma de saber si estamos convertidos es la segunda parte, dice, yo te restauraré. Es una forma de evaluarnos, de hacernos esa autoevaluación, si estamos convertidos realmente el 100%, pues es que no necesitamos restauración, porque si nos convertimos y ya estamos convertidos, pues el Señor ha hecho su proceso de restauración, ha hecho ese proceso de sanidad, ha hecho ese proceso donde todas nuestras heridas pues han sido sanadas, calmadas y en ese proceso de restauración. Entonces aquí es donde tenemos que mirar que realmente muchos de nosotros, pues hay muchas áreas en las cuales necesitamos ser convertidos, necesitamos rendirnos a Él y buscar de Él. Y dice, y estarás delante de mí. Todos los días vamos a estar delante de Dios. Y tal vez lo estamos haciendo, tal vez estamos delante de Él. Pero nos hablaban el domingo y vamos a mirar más un poco de eso. Que el estar delante de Él es porque conocemos muchas de sus cosas. Y nos lleva
a que nosotros, miren que son dos cosas que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que convertirnos y lo segundo es que tenemos que separar lo precioso de lo vil. Entonces muchos de nosotros pues tenemos en nuestro interior y recuerden que debemos ir es al espejo, que es la palabra, y no la lupa de estar pendiente del error de los demás. Pero cada uno de nosotros tenemos que mirarnos en ese espejo, qué es lo bonito, qué es lo precioso que hay dentro de mí y qué es lo malo, qué es lo que realmente no vale la pena que siga estando en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que empezar a separarlo, a quitarlo, a arrancarlo. No sé, hace poco, digamos como ejemplo práctico, muchos acostumbramos en diciembre o enero que uno empieza a escoger y entonces uno empieza a escoger, no sé, ropa, en mi caso pues los juguetes de los niños, bueno, todas estas cosas y empezamos a mirar qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo, qué es lo que está precioso y qué es lo que está vil. Y empezamos a mirar y empezamos a escoger y empezamos a echar en una bolsa de basura pues todas esas cosas que tal vez ya no tienen un uso y las sacamos a la basura, lo sacamos fuera de nuestro hogar para que no hagan estorbos. Uno tiende desafortunadamente en cierta manera a ser acumulador en muchos aspectos de nuestra vida. Este tornillito me sirve, esto tal vez tenga una función, esto, y realmente empezamos a guardar y por eso es necesario muy a menudo pues empezar a hacer estos trabajos en nuestro hogar donde sacamos esas cosas que ya no sirven, que de hecho pensémoslo, analicemos, guardamos un montón de cosas que supuestamente lo vamos a usar y llevan tal vez años guardadas y que no se usan. Igualmente pasa en nuestra alma, hay muchas cosas que están guardadas, que están en nuestro interior, que hasta el día de hoy las hemos partícipe de nuestro ser, ya se ha convertido en un hábito porque es la forma de que actuamos durante tanto tiempo creyendo que es la verdad, que es la forma de actuar. Y desafortunadamente el Señor viene y nos dice a nosotros, qué pena, pero si te conviertes. Y entonces nos hablaba que hay que dar un giro total, un giro donde nos despojamos de todas esas cosas que no sirven en nuestro interior para empezar a tomar esas cosas que Dios nos ha querido dar, porque Él siempre ha estado ahí y sabemos cuando Jesús se expiró en la cruz, dice consumado es, Él ya nos pasó todo para que nosotros nos apropiemos de esas situaciones, pero realmente por tantas cosas que hay en nuestro interior no lo hemos hecho. Y eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿convertirse qué es? Convertirse pues es un cambio de mentalidad y de actitud, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra mente, no fijarnos en lo que sucede afuera, porque nos vamos a dejar contaminar y como dice y reza el adagio popular, ¿para dónde va la gente? Para dónde va Vicente. Y nos dejamos llevar y nos dejamos envolver en esa maraña del mundo, un mundo totalmente caído, un mundo donde realmente el amor de muchos pues se ha enfriado, como dice la palabra, y vemos que estamos guiados este mundo pues por Satanás y por todas estas estructuras que él ha montado en la tierra. Y por eso nuestro deseo y nuestro anhelo pues es que llegue nuestro Salvador y le dé el orden real a esta situación. Pero mientras tanto a nosotros nos toca cambiar la mente, la actitud. No podemos seguir con esa mente, no podemos dejarnos envolver con la mente que tiene el mundo. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que empezar a hacer muchos procesos en nuestra vida. Y nos han hablado claro del proceso. Nos han dicho que el proceso es dejar de hacer lo mismo. Entonces cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que dejar. Muchas cosas que dejar. Y esa es la invitación que nos está haciendo el Señor. Saca una hojita, saca un cuaderno y empieza a enumerarlas. Bueno, Señor, mira, yo realmente tengo que cambiar mi mente porque yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto. ¿Y dónde vamos a encontrar la realidad? En su palabra. Nos dijeron el domingo, la única verdad está aquí en su palabra. El único camino trazado es su palabra. Su palabra es ese espejo que me va a mostrar. Uno va a un espejo es para darse cuenta si está peinado, si está
las mujeres que tengan bien correcto el maquillaje, bueno, todas estas cosas. Y lo mismo pasa con la palabra, es para vernos interiormente cómo estamos. Entonces, si tú es necesario en este proceso dedicarte tiempo en la presencia del Señor y estudiar su palabra, mirar, que Él te pueda hacer mirar hacia adentro cómo estamos. ¿Listo? Entonces, por eso es lo importante de pasar mucho tiempo en la presencia de Dios sobre este espejo, mirándonos cómo estamos y no en función de los demás, que cambien, que se restauren, que realmente se conviertan, porque eso es poner una lupa que realmente no nos interesa. En este momento, cada uno de nosotros llevamos un proceso donde el Señor tiene metida su mano y en su multiforme gracia Él sabrá a cada uno cómo le corresponde. Una frase que la pastora repetía mucho y a cada marrano le llega su nochebuena. Él sabe cómo va a trabajar con cada uno de nosotros. Él sabe el momento, el tiempo, el instante, la circunstancia, la prueba, no sé, para hacernos entender y comprender que lo que hasta el día de hoy estábamos haciendo no era lo correcto. Por eso es importante que nosotros empecemos a buscar. Y como decía el salmista, Señor, escudriña mi corazón y mira si en él hay caminos de perversidad. Porque realmente muchos de nosotros no podemos ver lo superficial que hay en nuestro ser. Pero pues esta parte interna necesitamos que Él nos abra, nos muestra para empezar a cambiar. ¿Listo? Entonces por eso nos decía que esto es un proceso personal, único e irrepetible, y nuestra única referencia es Cristo. Nosotros no podemos tomar el proceso de tu hermano, de tu líder, de tu pastor, de cualquier otra persona y hacerlo nuestro, porque te vas a equivocar. Y muchas personas desafortunadamente nos desanimamos por esa situación, porque no entendemos y no comprendemos cómo es que a Pepito Pérez hizo esta situación y le funcionó, y por qué a mí no me está funcionando. Entonces somos nosotros los que limitamos al Señor cuando realmente pues Él quiere hacer un proceso totalmente diferente para manifestar su poder y su gloria. Por eso lo que nosotros debemos hacer es cambiar nuestra mentalidad y nuestra actitud. Buscar una mentalidad y una actitud correcta, una mentalidad y una actitud verdadera. Y eso donde la encontramos solamente en la palabra. Sabemos que en este mundo que está caído, donde desafortunadamente hay muchas cosas que están tergiversadas y como dice la palabra, a lo bueno lo están llamando malo y a lo malo lo están llamando bueno. Entonces por eso es necesario que no nos dejemos enredar por estos procesos. ¿Listo? Entonces cada uno de nosotros debemos empezar a conocer ese trazado que es su palabra y así poder entender que la vida eterna que comienza aquí, que está desde este momento, es esa oportunidad en esa transformación de mente y de actitud, es que tú y yo empecemos a conocer a nuestro Padre. ¿Cómo lo conocemos? Aquí está. Él se va a dar a conocer mientras nosotros empecemos el proceso de cambiar nuestra mente y nuestra actitud. Si nos conocemos a nosotros mismos, pues vamos a empezar a conocer a nuestro Padre Celestial y a su enviado, a nuestro Señor Jesucristo, que es el que hace posible que esto sea realidad. ¿Listo? Entonces, ese cambio de mente y de actitud, pues lo vemos en la palabra, ¿no? Todo esto es basado en la palabra. Romanos 12, 1 y 2 dice en NTV: por eso, hermanos míos, ya sé que Dios es tan bueno con ustedes. Les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Entonces mire que aquí en este versículo nos está hablando a nosotros, nos está diciendo que hemos visto la manifestación de Dios y por eso estamos en una iglesia, porque hemos visto su poder, hemos visto los sucesos que ha hecho particularmente en cada uno de nosotros y por eso Él nos llama a que le dediquemos nuestra vida entera. ¿Y eso qué implica? Pues eso ya no lo vamos a ver en el versículo 2, pero implica en servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. No lo que a nosotros nos agrada, sino lo que a Él le agrada. Y nos habla algo muy espectacular porque nos explica que esa es la forma de adorar. Nosotros a veces tenemos un montón de estructuras
religiosas, porque así nos han enseñado. Desafortunadamente venimos de un contexto católico y entonces nos han dado un montón de estructuras, de dogmas, y aún salimos de la Iglesia Católica, nos unimos a una estructura evangélica, como dicen los católicos, a los hermanos separados, pero venimos siendo lo mismo. Buscamos son estructuras y formas, cuando realmente la palabra nos habla clarito que la única forma de adorar al Señor es sirviéndole y haciendo todo lo que a Él le agrada. Pero el versículo 2 nos confronta y nos dice así: y no vivan ya como vive todo el mundo. Entonces el primer reto que nos coloca a nosotros, que eso es convertirnos, ese es el cambio de mentalidad y de actitud, es que nosotros no debemos vivir como está viviendo el mundo. Nosotros debemos separarnos de esa estructura del mundo, para poder vivir y agradarle al Señor. Entonces, cuando me hablo de separar, es separarnos del pensamiento del ser humano, es separarnos de esa estructura que ha venido en el mundo, y vemos cómo día tras día colocan unas situaciones, y entonces nosotros, los hijos de Dios, terminamos corriendo y nos dejamos enredar en esos pensamientos, en esas estructuras. Y desafortunadamente vivimos como el mundo, no vivimos en fe, no vivimos pensando que por encima de lo que diga el mundo, por encima de las leyes, por encima de toda la que está sucediendo en este mundo caído, pues ahí hay un Dios que nos conserva, hay un Dios que nos protege, que nos cuida, obviamente, si cambiamos nuestra mentalidad, porque la mentalidad del mundo es una mentalidad fatalista, una mentalidad envidiosa, una mentalidad orgullosa, una mentalidad que solamente va a la individualidad, donde no importa llevarse al otro, donde no importa otras cosas, sino simplemente el poder satisfacer en muchas maneras nuestro interior y dejarnos guiar por ellos a su acomodo. Pero Dios nos quiere cambiar, que en nuestro proceso individual cambiemos y seamos realmente esa luz para un mundo totalmente en oscuras. Entonces miren la diferencia que el Señor nos habla. Entonces nos dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Entonces somos nosotros, y es muy claro, nos hablaba el domingo, somos nosotros los que nos tenemos que convertir. Somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra manera de ser y de pensar. Eso no lo va a hacer Dios. Dios nos da la herramienta, nos muestra el camino, nos muestra la senda de justicia, que ya no va a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero eres tú y soy yo los que debemos tomar esa posta y empezar a transformar nuestra mente, a transformar nuestros actos. Entonces, son cosas que Dios quiere que nosotros la empecemos a hacer desde ya. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Entonces miren que en el primer versículo nos dice: hagan todo lo que a Él le agrada. Pero el versículo 2 nos está diciendo: Él de antemano sabe que nosotros no sabemos. Pero entonces nos está diciendo y nos da una clave espectacular y dice: lo primero es ir en contra de lo que hace el mundo. En contra. Entonces vamos a hacer y vamos a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar conforme a su palabra. Y ahí es donde vamos a poder a conocer a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a poder saber qué es lo que Él quiere. ¿Para qué? Para poderlo adorar. ¿Sí ven? Y entonces vamos a descubrir que lo que Dios quiere es bueno, agradable y perfecto. Y ese es su deseo. Ese realmente es su deseo. En los evangelios nos habla muy clarito que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿El problema cuál es? Muchos de nosotros no sabemos vivir. Muchos de nosotros, de hecho, me trae a la memoria el Señor que muchos de nosotros en una prédica del año pasado nos hablaba de que muchos subsisten y otros viven. ¿Quiénes son los que viven? Los que viven agradando al Señor, los que han encontrado realmente cuál es la voluntad de nuestro Señor. Y sabemos que es buena, agradable y perfecta. Y ese es el deseo de Él. Él quiere que nosotros vivamos bien.
pero desafortunadamente, y por eso es que Él habla de restaurarnos, por eso es que Él habla de estar delante de Él y todas estas cosas. Entonces, por eso es importante que empecemos a cambiar. ¿Y eso qué implica? Al cambiar nuestra mentalidad y a cambiar nuestra actitud, nuestros actos, eso implica que tú y yo hagamos un proceso donde empecemos a analizar, bueno, esto es vil, esto es malo, esto va en contra de la palabra que al fin y al cabo lo único que quiere es hacernos vivir bien. Entonces yo necesito empezar a cambiar mis actos. Eso es sacar lo vil de lo precioso. Lo precioso es su palabra que Él puso en nosotros. Si vemos en Génesis 1, al finalizar el capítulo, Él dice que Él miró la creación entera, incluyéndonos al ser humano, y dijo, wow, esto que he hecho es bueno, es agradable. Pero nosotros, desafortunadamente por el pecado, pues lo hemos tergiversado, lo hemos dañado y hemos traído cosas viles a nuestra vida. Pero Dios hoy nos llama a que dejemos todas esas cosas viles y empecemos a buscar nuevamente eso precioso que Él puso en ti y en mí. Entonces, eso es lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros, que nosotros empecemos. Y por eso es necesario esa metamorfosis en nosotros. Y nos hablaban de esos ejemplos de una rana. Entonces vemos los renacuajos que parecen unos pececitos y uno los ve ahí en esas aguas encharcadas y uno ve esos pececitos ahí y van evolucionando hasta que se convierte ya en una rana o en un sapo. Y si vemos a nuestros antepasados, vemos que eran muy importantes esos animales. Tienen una belleza particular. Tal vez a los que no nos gusta, pues uno como que, uy. Pero veamos algo, una metamorfosis de algo muy hermoso como es la mariposa. Tú la puedes ver y tú ves es una oruga y tú la ves y eso es como un gusano y uno como que, uy. Eso es lo vil. Pero mira que tiene que hacer todo un proceso para llegar a esa preciosidad que vemos de esas mariposas con unos colores espectaculares. Pero tiene que pasar por un proceso, tiene que sacar su mentalidad y por eso esa oruga llega a un momento y no lo hace en tierra, ¿sí? No lo hace a nivel del suelo, sino que ese gusano, esa oruga, busca un lugar alto. ¿Para qué? Para convertirse en un capullo. Y ahí va a empezar a hacer, porque ahí tiene que hacer un cambio de mente. Él estaba acostumbrado a arrastrarse, estaba acostumbrado a trepar los árboles, las plantas, pero él tiene que empezar a cambiar y ese cambio sucede allí cuando se convierte en un capullo donde ese gusano empieza a tejer un capullo y después de mucho tiempo sale la mariposa con una mentalidad diferente, con una actitud diferente, hasta el punto que abre sus alas y vuela. Entonces, un animal rastrero, como es el gusano o la oruga, cambia su mentalidad para poder volar. Y eso nos sucede acá a nosotros. Nosotros tenemos que empezar a volar. Y Él dice que nos da fuerzas de búfalo, que debemos ser como las águilas, que sobrevolamos los problemas. Y eso es algo que nos corresponde a nosotros, cambiar esta mentalidad. No podemos ver un montón de situaciones que hay en nuestro interior y dejarlas así como si nada. No, tenemos que ir a la presencia de Dios, ir a la verdad y permitirle que Él nos cambie. Porque si no lo hacemos, pues desafortunadamente no vamos a avanzar en esos escalones que nos hablaban el miércoles pasado. Y ese es su deseo. Él deja la escalera, pero tú y yo son los que debemos avanzar. Y muchos de nosotros tal vez están retrocediendo. Entonces, por favor. Y allí es cuando vamos a empezar a escucharlo. Vamos a empezar a obedecerle y a caminar con Él. Porque hay una transformación real en nuestra vida. Del resto, simplemente, y nos lo hablaban el domingo clarito, el hecho de que hayamos asistido a un culto, de que asistamos a un discipulado, un montón de estructuras y de dogmas que hacemos, realmente no nos hacen convertidos. Convertidos es esto, es que lo escuchamos, que lo obedecemos. Y eso es un proceso y un proceso duro, no es fácil. De hecho nos hablaban y nos decían clarito, que sin cruz no hay conversión.
No hay conversión. Es difícil morir a nuestras manías, es difícil morir a nuestro pensamiento, a nuestra actitud. Y eso es necesario. Es necesario. No es fácil. Y por eso Él nos dice que tomemos nuestra cruz. ¿Listo? Y nos hablaba en Mateo 16, 24, que nos lo ha repetido todo este tiempo. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, wow, no sé, en NTV, si ustedes la leen, me aterra algo, porque Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, o sea, ¿no lo eran? Entonces, miremos eso. Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Me gustó esta versión cuando la leí porque es muy clara y nos dice la realidad. Tenemos que olvidarnos de un montón de planes, de sueños, de anhelos. Y eso es duro, eso es difícil. Porque muchos de nosotros hemos trazado metas, tenemos sueños a corto, mediano y largo plazo. Y así hemos vivido. Pero hoy nos está diciendo el Señor: no. Llegó el momento de morir a todo eso. Llegó el momento de olvidarse de todo eso. Eso implica negarse a nosotros mismos. Eso es empezar a sacar lo vil de lo precioso. Arrancar esta voluntad que es nuestra, lo que yo quiero, mi sueño, mis anhelos, es vil. No tiene un propósito como tal. Y Él quiere que nosotros entreguemos todo eso, nos desocupemos de todos esos anhelos, de todos esos sueños, de todo ello. Y empecemos a obedecerle a lo que Él nos dice. Y cuando empecemos a obedecerle, Romanos 12:2 nos dice muy clarito, que es bueno, agradable y perfecto. Lo que les decía, eso es vivir una vida en abundancia. En Lucas 14:26 nos habla un poco más de olvidarnos de hacer esa voluntad. Y dice en NTV: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, a esposa, hijos, hermanos, hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Y es un versículo duro, sé que nos lo han predicado muchas veces, pero estudiándolo y preguntándole al Señor el por qué, y Él me decía: porque muchos de nosotros tenemos esas enseñanzas. Nuestros padres, nuestras madres, nuestras esposas, hijos, nuestros hermanos en Cristo han hecho de nosotros lo que hoy somos. Nosotros tenemos un montón de estructuras, un montón de conocimientos, un montón de situaciones que hemos adquirido por el compartir, y eso ha marcado nuestra propia vida. Nos ha marcado nuestra propia vida. Y Él está diciendo aquí: aborrece todas esas enseñanzas, todo lo que adquiriste durante, no sé, tengas 15, 18, 20, 35, 65, 70, 80, no sé. Pero Él te está diciendo: coge todo ese conocimiento, todo lo que te han enseñado y échalo a la basura. No sirve. Y me trae a memoria lo que nos contaba la pastora Diana hace mucho tiempo, de esa mamá que le enseñó a su hija a cocinar un pescado, y la hija se casa, y casada con su esposo, ella le quita la cabeza y cocina el pescado y le sirve el pescado a su esposo, y él le causa curiosidad que siempre el pescado venía sin cabeza, y él le pregunta a su esposa y le dice: ¿por qué me sirves el pescado así? ¿Por qué no completo? Y la esposa le dice: no sé, mi mamá me enseñó así. Y ella, pues, esa curiosidad va y le pregunta y le dice: no, pues es que los sartenes que yo tenía en ese tiempo pues eran muy pequeños y no cabía, entonces tocaba quitarle un pedazo. Entonces, eso mismo pasa en nuestras vidas espirituales y naturales. Nuestra alma está llena de un montón de conocimientos que es una realidad, porque es una realidad lo que hemos vivido. Pero tenemos que entender que nuestra cultura
nuestra parte social, cultural, política y religioso es muy diferente a otra parte del mundo y eso afecta. Entonces nosotros hemos sido afectados por nuestra idiosincrasia y por eso lo que nos enseñan nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá, ya después nuestros hermanos naturales, nuestros hermanos espirituales, nuestros esposos, nuestros hijos, y hablamos de algo, de una cadena, de un ADN donde se repite toda esta situación porque no hemos cortado con esto, no hemos hecho una rectificación de esas cosas que Dios nos permitió vivir, porque Él lo permitió vivir, y ese conocimiento que adquirimos por nacer en esta situación, aquí en Colombia, que es donde estamos predicando, pero aún mire que hay muchas situaciones, en el mismo país donde vivimos, una cosa es Bogotá por el clima, otra cosa es Medellín, otra cosa es Barranquilla, la costa, aunque vivimos en un mismo país, la idiosincrasia es diferente. Y entonces eso nos marca, nos hace cierto tipo de personas. Entonces vemos que los bogotanos no somos tan cálidos como las personas de tierra caliente. Entonces, ¿por qué? Por la misma idiosincrasia. En cambio viene Dios y nos dice, no, quiero que aborrezcas todo eso, quiero que aborrezcas toda esa enseñanza, no te sirve. Cambio de mentalidad. Quiero que aborrezcas eso. Entonces mire a lo que nos está llevando el Señor. Para poder ser convertidos tenemos que renunciar a todos los conocimientos. Aún parece chistoso, pero como hacemos el arroz, como cocinamos, como sea. Tenemos que renunciar a todo eso y preguntarle, bueno Señor, danos, muéstranos. ¿Cuál es el conocimiento que tú tienes para darnos? Pero, y nos insistían y nos han insistido que Dios no echa vino nuevo en odres viejos. Por eso necesitamos arrancar de nuestra vida todas esas cosas, todos esos conocimientos que hemos adquirido, tanto buenos como malos, porque tenemos de los dos, tanto buenos como malos. Entonces, tenemos que arrancar todo eso para poder realmente convertirnos, cambiar nuestra mentalidad y empezar a realmente hacer lo que Dios quiere. En el versículo, Lucas 14, versículo 27, dice, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Entonces mire que acá en Lucas, uniéndolo con Mateo, de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y hacer lo que Dios dice, entonces Él ya nos está hablando algo claro. Tenemos que renunciar a todo ese conocimiento. No es fácil porque son años adquiriendo ese conocimiento. Y ese conocimiento viene de nuestros ancestros y se los estamos dando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, a los chiquitos que ya hacen parte de nuestra familia. Entonces, eso es difícil, es un proceso donde yo tengo que, bueno, esto me lo han enseñado aquí en la casa, pero ¿qué dice la palabra? ¿Cómo tengo que hacer las cosas? ¿Cómo debo hacer? Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que hacer. Entonces, les doy un ejemplo práctico. El machismo que suramericano pues está muy arraigado en nuestra cultura y de hecho es un machismo que viene más por las mujeres que por los hombres, porque en la mujer y la tradición es que al hombre no puede lavar la loza, que el hombre no, que el hombre que está en la cocina huele a rila de gallina, ¿sí? Entonces son culturas y son cosas que han hecho en muchas ocasiones afectar a esta población machista y realmente terminamos dañando a las mujeres y terminamos dañándonos nosotros mismos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Todos podemos y todos tenemos las habilidades para lavar una loza, para lavar cualquier cosa y no podemos simplemente seguir con esa estructura. Entonces por eso miren lo importante de cambiar nuestra mentalidad. Cosas tan pequeñas e insignificantes como esas, pero son cosas que debemos hacer. Porque imagínate una persona, un hombre que no le enseñaron a cocinar, que no le enseñaron a lavar, que no sabe hacer nada, se va para otro país o se va, ¿qué va a suceder? Pues va a ser un dolor, un sufrimiento tenaz, porque no va a poder hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto.
Jeremías 15:19, lo voy a leer en NTV, dice, Dios me contestó, yo soy el Dios de Israel, si te vuelves a mí. Entonces es impresionante porque muchos de nosotros estamos en una iglesia, hacemos parte de un grupo discipulado, pero no estamos en pos de Él, sino en pos de nuestros anhelos, en pos de nuestros sueños, en pos de lo que nosotros queremos. Y eso le pasó en cierto momento a Jeremías, por eso él le dice, si te vuelves a mí, si tu deseo y tu anhelo es buscarme a mí. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Entonces nos hablaban de la restauración, de quitarnos esa amargura, ese dolor, esa tristeza que muchos de nosotros vivimos. ¿Y por qué? Porque estamos separados de Dios, porque está por encima nuestros deseos y nuestros anhelos. Y muchas personas nos sucede esta situación. Nosotros ponemos muchas cosas, esperanzas en el Señor de mi voluntad, de lo que yo deseo, de lo que yo anhelo. Y cuando Dios no me responde, pues eso me duele, eso me hiere. Eso hace que me cargue con el mismo Dios. Y nos separamos de Él, porque es que Él no hizo lo que yo quería. Entonces, miren esa mentalidad que debemos cambiar, porque si vemos todas las citas, nos convertimos es para hacer lo que Él quiere de nosotros, no lo que nosotros queremos. Entonces, ahí está la clave de todo esto. Nosotros tenemos es que buscar qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida, qué es lo que Él anhela para ti y para mí. No es imponerle y decirle, mire Señor, estos son mis sueños, estos son mis anhelos, hagámosle. Porque muchos de nosotros, aún muchas personas se han ido del cristianismo o han dejado de lado al Señor por esta misma situación. Por esta misma situación. Y entonces, ¿qué sucede? Y entonces dice, y podrás de nuevo servirme, si dejas de hablar tonterías. Y me confrontó esto porque muchos de nosotros terminamos hablando las mismas bobadas del mundo. Ay, es que eso Dios, ay, es que Dios no, es que si uno yo no sé qué, nos dejamos enredar. No es que estoy en la inmunda, no, este mundo va pero patas arriba, no, es que yo tal cosa. Y nos dejamos enredar porque nos hemos separado de Dios. Y por eso Él nos está diciendo, vuelvan a mí. Conviértanse, transformen su mente y su actitud y más bien comiencen a anunciar lo que realmente vale la pena. ¿Y cómo lo anunciamos? No es pararnos en una esquina, hoy Dios tiene un plan perfecto para ti. La gente está aburrida de eso. Cuando no ve en ti ese plan perfecto, cuando no ve en nosotros una transformación de vida. Eso es lo que realmente nosotros debemos anunciar, una transformación de vida. Y ahí es cuando viene esa restauración en nuestra vida. Vamos a poder ver que vamos a ser reparados, que Dios va a establecer en nosotros lo real, lo verdadero. ¿Por qué? Porque ya hemos tirado a la basura todo ese conocimiento que hemos adquirido de nuestra familia, de todos los seres que impactaron de cierta manera nuestro crecimiento y nuestra madurez. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, Dios nos va a reparar. Vamos a ver actos tangibles en nuestra vida donde vamos a vivir con gozo, con alegría, sin importar las circunstancias, porque entendamos, no quiere decir que Dios nos va a quitar las circunstancias, no. Dios siempre va a estar con nosotros para fortalecernos. Como dice el Salmo 23, Él va a hacer que su vara y el callado nos infundan aliento para atravesar ese valle de sombras. Él no nos dice, hey, no lo vas a atravesar. Ven, yo te cojo aquí y te coloco aquí al final. No, es un proceso en el que tú y yo tenemos que vivir, pero tenemos que atravesar esas sombras. Entonces, hermanos, mire el proceso que debemos hacer. Dios nos quiere restaurar, Dios nos quiere quitar la amargura, el dolor, la tristeza, porque hemos colocado un montón de deseos, de anhelos, que al no verlos, pues eso nos causa daño. Con nuestros hijos, esperábamos que nuestros hijos fueran X o Y, y llegamos al cristianismo y no, yo quiero es que se convierta. Y entonces no se convierte, entonces nos amargamos, nos separamos de Dios porque no vemos que Él actúe y Él obre.
cuando no estoy dejando que Él actúe y obre en cada uno de nosotros, para nosotros ser testigos a ese hijo, a ese esposo, a esa esposa, a esos compañeros de trabajo, a esos hermanos que no conocen de Dios y puedan ver en nosotros, realmente vale la pena servir a Dios, porque ven esa transformación de mente y de actitud en ti y en mí. Y ahí es donde vamos a ser restaurados, porque muchas de esas cosas que nos han causado daño hasta el día de hoy es porque están fuera de la voluntad de Dios. Por eso nos amargamos, porque esperamos y anhelamos un montón de cosas. Anhelamos lo vil y no lo precioso, que lo precioso es Él en nosotros. En nosotros. Recuerden que esto es un proceso individual. Yo no puedo hacer nada por ti. Yo acaso aquí estamos y los pastores estamos aquí para mostrarte el camino, para mostrarte, mira, acá está el espejo que tú y yo necesitamos, pero yo no puedo recorrer contigo, yo no puedo ir en busca tuyo y cogerte de la mano para que tú recorras el camino, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo también tengo un proceso, porque yo también tengo que caminar en pos de Él, porque yo también tengo que volverme a Él, tengo que buscarlo a Él. Entonces, en este amor y en este servicio, simplemente les muestro un camino, pero más de eso no puedo hacer. Entonces, hermanos, espero que tomen estas herramientas que el Señor nos ha venido dando para tener una conversión real, efectiva. Tomen su cuaderno, miren cosas, miren que uno se parece demasiado a todos sus ancestros y es doloroso porque uno dice, uy, preciso, se me pega es lo malo, ¿no? Porque se le pegaron no lo bueno, pero no, preciso y lo que sale a relucir son esas cosas malas que tienen nuestros ancestros. Y obviamente sin condenarlos, porque pues al fin y al cabo ellos están en su proceso, no tuvieron, o si tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, pues iban en su proceso. Los que no están, los que están, pues están en el proceso de ser restaurados por el Señor, y ellos también necesitan ese cambio de mente y de actitud. Pero lo importante es que le vamos a dejar sembrada a esta nueva generación, que tú y yo seamos los que hacemos un alto y cambiamos nuestra mentalidad y nuestra actitud para que ellos copien y sean semejanza, no de nosotros, no de lo que traemos por nuestro ADN, sino que sean semejanza de Cristo, como nos decía en el domingo y como dice su palabra, que decía Pablo, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Y eso es lo que tiene que suceder. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, debemos ser como Él, y que se nos note que Él vive en nosotros, que ya no vivimos nosotros, sino que Él vive dentro de nosotros. Y cuando eso suceda, realmente, cuando eso suceda, vamos a ver la manifestación poderosa de nuestro Señor Jesucristo en ti y en mí. Y esas personas que aún no han sido tocadas por Dios van a ser tocadas en su momento, en su instante, pero porque tú y yo mostramos a un Cristo vivo y resucitado. Hermanos, oremos. Padre, gracias por esta bendición que tú nos das, gracias por llamarnos a la conversión, gracias por permitirnos y darnos la oportunidad de volvernos a ti, de ir en pos tuya, en saber que hay un espejo que me va a ayudar a cambiar esa mente y esa actitud que hasta el día de hoy he tenido. Señor, sabemos que es difícil y por eso debemos tomar nuestra cruz y por eso necesitamos negarnos a nosotros mismos y necesitamos que tú nos ayudes a arrancar de nuestro corazón, de nuestra mente, todas esas buenas y malas costumbres que nos han enseñado nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros esposos, nuestros hijos, todas las personas que en cierta manera impactaron nuestra vida en nuestro crecimiento. Por favor, ayúdanos a arrancarla totalmente de nuestra vida, que lo podamos considerar basura con tal de alcanzar el conocimiento de ti, mi amado Jesucristo. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, y por eso sabemos que debemos empezar desde ya a negarnos a nosotros mismos y empezar a hacer la voluntad tuya, papá, que cuesta, pero sabemos que tú y yo somos mayoría, que tú nos darás la fortaleza para salir adelante y hacer realidad
esta verdad. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Una feliz noche. Bendiciones. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.